agosto. El calendario con el que estamos haciendo el vídeo es el calendario gregoriano y todos los hechos relatados son hechos durante la función del calendario gregoriano. De manera que, bueno, comencemos. Ah, si les gusta el video, háganmelo saber sencillamente con un like. 29 de agosto del año 708 en Japón, y esto lo obtengo de wikipedia.org, se acuñan monedas por primera vez. En el año 1189, en Bosnia, Colín escribe, abro comillas, la carta de Colín, que se convertiría en un certificado de nacimiento de esa nación. Es decir, ese día nació Bosnia. En 1261, el Papa Urbano IV es elegido el Papa número 182 de la Iglesia Católica para el año 1261, o 29 de agosto, como hoy. En 1315, el ejército de Pisa, que era una república, comandado por Uguccione della Faggiola, gana una victoria en la batalla de Montecatini con las fuerzas conjuntas del reino de Nápoles y la República de Florencia, a pesar de ser superados en número. El 29 de agosto de 1350, frente a las costas inglesas, en el paso más angosto del Canal de la Mancha, en el marco de la Guerra de los 100 años, la flota inglesa Eduardo III, con su hijo, el Príncipe Negro, derrota a una flota de 40 barcos castellanos en la batalla de Winchelsea. En 1475 se firma el Tratado de Picquigny. No sé si se pronuncia así. Picquigny, considerado el punto final de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Perdón si no se pronuncia así, desconozco muchas cosas aún. En 1484, en el Vaticano, el cardenal Giovanni Battista Cibo es elegido el Papa 213 de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Inocencio VIII. Ya llevamos dos papas en un 29 de agosto. En 1480, en 1498, el navegante y explorador portugués Vasco de Gama zarpa
1526, la batalla de Mohacs, Hungría. Los otomanos, al mando de Soleimán el Magnífico, derrotan y matan a Luis segundo, último rey agellón de Hungría y Bohemia. En 1541, los otomanos toman Buda, la capital del reino húngaro. En 1622, en el marco de la guerra sueco-polaca, Varsovia cae sin resistencia ante una pequeña fuerza al mando de Carlos X Gustavo de Suecia. En 1728, Klaus Pars funda la ciudad de Nuuk, capital de Groenlandia. En 1756, Federico II de Granada ataca Sajonia. Comienza la guerra de los 7 años. El 29 de agosto de 1778, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se libra la batalla de Rhode Island. En 1791, en la Gran Barrera de Coral, el barco HMS Pandora encalla cuando buscaba al buque amotinado HMS Bounty. Se hundiría al siguiente día. El 29 de agosto de 1786, en Massachusetts, los campesinos endeudados del estado, liderados por el capitán Daniel Chase, se rebelan contra el gobierno debido a los impuestos y a las deudas, y es la llamada Rebelión de Shea. En 1925, el Reino de Portugal reconoce la independencia del Imperio brasileño mediante el pago de una indemnización de 1 millón de libras esterlinas. En 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética, evento importante incluso para los dispositivos con los que vemos y hacemos estos vídeos o este contenido. En 1833, 2 años después, en el Imperio Británico se declara abolida la esclavitud. En 1833, fecha importante. En 1842, en China, el Tratado de Nankín marca el final de la Primera Guerra del Opio. En 1856, en Nicaragua, llegan a la hacienda San Jacinto cerca de 100 efectivos del ejército de Septentrión al mando del coronel José Dolores Estrada Vado, que ganarán la batalla de San Jacinto 2 semanas después.
1857, la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria, el llamado ferrocarril oeste de Buenos Aires, y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural. Nos acercamos a nuestros días. En 1861, en Carolina del Norte, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, un escuadrón de la Armada captura fuertes en el Cabo Hatteras en la batalla de Hatteras Intel Batteries. En 1862, Giuseppe Garibaldi, el líder impulsor de la unificación italiana, es derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte, Milán, finalizando 2 años de movimiento revolucionario. En 1862, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, se libra la segunda batalla de Bull Run. En 1871, en Japón, el emperador Meiji declara abolido el sistema Han y establece las prefecturas como centros locales de administración. En 1855, Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta de la historia. En 1895, en Huddersfield, Inglaterra, se crea la Liga de Rugby del Norte. En Estados Unidos, en 1898, se funda la empresa Goodyear. En 1907, en Canadá, colapsa el puente de Quebec, con 75 obreros arriba. Todos perdieron la vida. En 1910 se firma el Tratado Japón-Corea de 1910, también conocido como el Tratado de Anexión Japón-Corea, iniciando oficialmente el periodo de dominio japonés en Corea. En 1911, de los bosques del norte de California aparece Ishi, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo. En 1930, en las islas de San Kitts, Escocia, que estuvo habitada ininterrumpidamente desde tiempos prehistóricos, los últimos 36 habitantes restantes se autoevacúan hacia otras zonas del país. En 1943, en Dinamarca, los invasores alemanes disuelven el gobierno. En 1944, en Eslovaquia, 60.000 soldados se alzan contra los nazis, dando comienzo a la insurrección nacional eslovaca. En 1946 se adopta la resolución 8 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 29 de agosto de 1949, en Semipalatinsk, Kazajistán, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la octava en la historia humana, con el nombre de RDS-1, primer relámpago. Los espías estadounidenses la habían denominado Joe 1. En 1958, en Colorado Springs, Colorado, se abre la Academia de la Fuerza Aérea. En 1959, en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile abre sus puertas al iniciar sus transmisiones y su señal es el número 13. En 1967, en Santiago de Chile, Racing Club se considera campeón de América por primera vez en su historia, adjudicándose la Copa Libertadores de 1967, siendo esta la edición más larga de la historia. En 1968, en Inglaterra, la banda británica Pink Floyd lanza el álbum A Successful of Secrets. En 1970, en Los Ángeles, California, la policía ataca a una manifestación de inmigrantes centroamericanos contra la guerra de Vietnam. Mueren 3 civiles, incluido el periodista Rubén Salazar. En 1975, en Perú, Francisco Morales Bermúdez encabeza un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, conocido como el Tacnazo. En 1981, en Ciudad de México, se inaugura la línea 4 Martín Carrera Candelaria del metro. Posteriormente se inaugurará el tramo completo Martín Carrera Santa Anita. En 1982, en Darmstadt, Alemania, se sintetiza por primera vez el elemento químico artificial meitnerio de número atómico 109. En 1989, Elton John publica su 20º álbum de estudio, Sleeping with the Past. En 1991, el Soviet Supremo suspende toda actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1995, la OTAN lanza la Operación Fuerza Deliberada contra las fuerzas bosnio-serbias. En 1996, el primer satélite diseñado, construido y aprobado por Argentina, participa la Fuerza Universitaria Aeronáutica e ingenieros, becarios y estudiantes de universidades cordobesas y otras entidades científicas. A las 02:22 hora argentina, el microsatélite Víctor, en homenaje al ingeniero Víctor Aruani, es lanzado desde
desde el cosmódromo de Plesetsk a bordo del cohete Molnilla. En 1997, la macroempresa de streaming Netflix nacía como un servicio de alquiler de DVD en Internet. Básicamente, el 29 de agosto nació Netflix en 1997. En 2004 terminan los Juegos Olímpicos de Atenas. El marroquí Hicham El Guerrouj consigue el doble histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de los 5000 metros. Previamente había logrado el título en los 1500 metros. Desde que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo en París en 1924, ningún otro atleta había ganado los 1500 y los 5000 metros en los Juegos Olímpicos. En 2005, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina de categoría 4, inundando New Orleans en un 80% y al final causando más de 1800 metros muertos en el país. En 2009, el Donetsk, Ucrania, se inaugura Donbass Arena, Coliseo. En 2012 tiene lugar el incidente del Peñón de Vélez de la Gomera. En 2019, en Inírida, Colombia, el grupo guerrillero FARC-EP se alza nuevamente en armas, ignorando el acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba, por el expresidente Juan Manuel Santos. Y en 2021, Lee Perry, músico técnico de sonido y productor musical jamaiquino, fallece. Se celebra también el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, el Día Internacional del Videojuego, en Argentina el Día del Abogado, en España la fiesta en honor a San Juan Bautista, en Guatemala es el Día del Cartero y se celebra el martirio de San Juan Bautista, de Santa Sabina y de la Beata Teresa Bracco. Y hasta aquí los hechos importantes o acontecimientos importantes de un 29 de agosto. Es tremendamente interesante todo lo que ocurre en la historia. Y fíjense que pusimos datos desde el año 708. Bueno, y este fue el video de hoy. Espero que puedan descansar. Adiós.